Él elevó el alerta de 1 a 2 para los viajantes a 80 países, varios de Latinoamérica e incluida la Argentina. Vamos a hablar de este tema y también, por supuesto, de la situación de los rehenes. Estamos con Gabriel Ventasgal. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias nuevamente por el contacto. Un gusto. Un placer nuevamente. Un placer. Igualmente, igualmente. Si querés, arrancamos por esta noticia que tiene que ver con la elevación de la alerta de 1 a 2 en 80 países. Contanos un poco qué significa, en base a qué parámetros, y entiendo también que hay recomendaciones muy concretas que se están haciendo a los viajeros, a aquellos que vayan a concurrir a estos países y bueno, sean parte de la comunidad judía en el mundo, ¿no? Mira, Marina, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando Israel se enfrenta a Irán específicamente en el Medio Oriente, la superioridad militar convencional de Israel frente a Irán es muy grande. Entonces lo que vemos, por ejemplo, es que Israel ataca a Irán en Siria, por ejemplo, donde tienen bases militares y demás. Lo que ocurre es que cuando eso ocurre en el Medio Oriente e Irán no puede contestar, ataca donde se puede y donde supone que no lo van a atrapar ni condenar. Te voy a dar un ejemplo puntual. En febrero del año 1992, Israel atacó al líder de Hezbollah, Abbas Musawi, y a las 2 semanas Hezbollah voló la embajada de Israel en Argentina. En el año 2007, cuando ocurrió que Israel mató al líder militar de Hezbollah, Imad Murnia, asesinaron a 7 israelíes en Burgas, en Bulgaria. O sea, cuando pueden atacar el lugar en donde suponen que no los van a juzgar o que pueden hacer daño a Israel o a la comunidad judía, es un patrón de conducta que se repite. Por eso las alarmas que emitió Israel. Se entiende. Y bueno, y por supuesto los hechos que quedaron impunes, ¿no? En la Argentina, eso nos pone en esta alerta o en este incremento del riesgo que está señalando Israel. Sí, tengo entendido que, a ver, el riesgo es por cantidad, por la importancia o la relevancia de la comunidad judía en cada uno de esos países, pero también por los niveles de seguridad. La verdad que la Argentina tiene niveles bajísimos de seguridad en materia de terrorismo internacional, la triple frontera, bueno, en fin, ¿no? Supongo que esos dos factores coordinados son los que elevan el nivel de alerta. Claro, y además, Débora, hay varias cosas agregadas. En general, en América Latina, Irán y Hezbollah penetran por varias formas diferentes. Por ejemplo, levantan centros comunitarios a través de Dawa, de acción social, o le pagan a políticos locales, le pagaron a Pablo Iglesias durante mucho tiempo en España, y también a políticos argentinos, que son los portavoces de Irán en el país. Pero además tienen dos cosas más que hay que tener en cuenta. Lo primero, según informes de la CIA, alrededor de 10.000 venezolanos con pasaportes venezolanos y algunos también bolivianos deambulan por nuestro continente siendo chiitas y no pudiendo ser detenidos. Bueno, hace una semana hubo una denuncia respecto de la embajada de Bolivia en Teherán, en donde le daban pasaportes bolivianos, ¿no? Totalmente. El que le daba pasaportes en Venezuela, ¿te acuerdas el ex vicepresidente Tarek El Aithami? Sí. Él tiene familiares en Siria porque él es druso y son los aliados de Assad. O sea que los chiitas ahí penetraron en nuestro continente y además han firmado un acuerdo con los narcos para limpiarles dinero en América Latina y están ganando, según varios informes, alrededor de 400 millones de dólares. Entonces la presencia de toda una red de sostén de Irán y de Hezbollah en América Latina no es algo menor. Por eso las alarmas en Brasil, en Argentina, porque principalmente recuerde lo siguiente: cuando vos querés hacer un atentado terrorista, vos querés que eso tenga un efecto a nivel de la comunidad internacional. No es lo mismo hacer un atentado en Argentina, que va a difundirse por todo el mundo, que hacerlo en Belice. El daño propagandístico va a ser mucho más grave en un país central como es Argentina. Sí. Gabriel, un poco hablando de lo que está pasando en Israel, digo que hay noticias, algunas muy tristes, otras un poco más esperanzadoras respecto de los rehenes. Se conoce información todos los días respecto de rehenes que se creía estaban prisioneros, sin embargo, sus familias reciben las comunicaciones de que han sido muertos, abatidos por el ataque de Hamas. No obstante, creo que son un centenar, un poco más de 100 los que sí están confirmados que quedan cautivos, ¿no?
Sí, y lo más llamativo en los últimos días es que empieza a saberse, ya las personas empiezan a contar qué fue lo que sufrieron dentro del cautiverio, que incluye violación a hombres, que drogaban a los secuestrados, a los rehenes, a los secuestrados, a los robados de alguna manera. Sí. Los drogaban para mantenerlos en estado emocional neutralizados. Y todo tipo de abusos. Lo que sucedía era que cuando se entregaron en estos intercambios por el cese de fuego a estos mismos rehenes, Hamás montó un show en donde ponían a los soldados de Hamás acompañando amablemente a las personas y cediéndolas, y todos vestidos de rosa. Y algunos creen que eso es el trato que recibió el secuestrado en manos de Hamás, cuando por lo visto tenemos un montón de informaciones que fue terrible lo que vivieron. Y en este momento las negociaciones por la liberación de los más de 100 rehenes que entendemos que quedan en poder de Hamás y de grupos paralelos, ¿en qué punto están? ¿Están detenidas? ¿Hay alguna perspectiva de que se puedan reanudar? Miren, hablamos de 137 rehenes, de los cuales 106 son hombres que son considerados en edad de poder servir al ejército. Por lo tanto, ellos van a ser los últimos seguramente en ser liberados. Debido a que el Hamás violó el cese de fuego, la política israelí es ahora: seguimos atacando con fuerza para presionar al Hamás, de tal forma que le convenga volver a ellos a proponer otro cese de fuego y otro intercambio. Entonces estamos en una pausa entre la violencia anterior, el cese de fuego, y esta nueva ola de violencia en donde Israel ha conquistado bastiones importantes en el sur de la Franja de Gaza, como el campamento de Jebalia. Entonces el anillo se le va cerrando a los líderes del Hamás, y eso puede provocar quizás que cedan a una negociación o bien escenarios peores. Bueno, te queremos agradecer muchísimo el contacto y bueno, te vamos a seguir convocando. Ojalá que podamos dar en el cortísimo plazo la noticia de que llegó la paz. Marina, un pequeño dato importante. Por supuesto. Que Netanyahu y Milei hablaron por teléfono, bien, y tengan en cuenta que en Israel viven 110.000 argentinos, y que a diferencia de otros primeros ministros, para el primer ministro actual, Argentina y Sudamérica sí son importantes. Le agradeció el apoyo que le había dado Israel y su intención de trasladar la embajada a Jerusalén. Yo creo que es tal cual, que es algo auspicioso las relaciones bilaterales entre dos países, donde hay una comunidad argentina muy importante, tanto en Argentina, judía, como en Israel, de origen argentino. Sí, lo calificó al presidente electo como un amigo del pueblo judío, ¿no? Así que gracias, Gabriel Ventasgal, gracias siempre por tu claridad y por tu buena predisposición a la charla. Un abrazo, gracias. Chao, gracias, gracias. Lo recibimos ya a Luis Novarecio. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Buen día.